Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Este es el episodio de los miércoles en Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Nos acompaña en esta ocasión José Antonio Mazzotti, que es uno de los más renombrados críticos literarios de la actualidad, además de ser un poeta también con un expertise bastante extenso y reconocido ampliamente. Bienvenido, José Antonio. Muy buenas noches, Percy. Un gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, tú dirás, hay varios temas que podemos tocar. Hay muchos temas, francamente, con 40 años que tienes tú en la investigación literaria, más todo lo que es tu producción vastísima, por supuesto que podemos hablar de muchas cosas, pero creo que uno de los elementos primordiales que se da en el curso de tus investigaciones es tratar de hallar una imagen de lo que es nuestro país. La reflexión sobre el Perú atraviesa prácticamente todas tus investigaciones. Coméntanos acerca de esa necesidad de buscar ahora, luego de casi 2 siglos, ¿no?, de una independencia supuesta, esta noción de país o esta noción de identidad que creo yo que no se ha terminado de plasmar, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema, José Antonio? Sí, como mencionas, es un tema crucial, no solo en mis investigaciones, sino en general en mi propia reflexión personal y, por supuesto, en mi escritura creativa. Todo viene del hecho de que cuando yo era pequeño, mi padre, que era astrónomo y viajaba mucho por provincias, nos llevaba a sus viajes de campaña, ¿no? Entonces yo hice trabajo de campo indirectamente desde los 5 años en Tarapoto, en Chiclayo, en Cusco, etc. Y luego volvíamos a Lima y me daba cuenta desde esa edad del tremendo contraste que existe entre distintas regiones que no están muy alejadas en términos de kilómetros, pero sí en términos históricos. Y esta inquietud me ha seguido a lo largo de muchos años hasta llegar a la universidad en que me dediqué a estudiar literatura, porque esa es la pasión que me mueve fundamentalmente. Y me di cuenta de que la literatura y el estudio de la literatura puede ofrecer algunas respuestas a estas interrogantes. Así que me dediqué a trabajar primero la literatura contemporánea, pero cuando me fui al extranjero, a Estados Unidos, a hacer un doctorado, me di cuenta de que había un enorme vacío que era el pasado, ¿no? El pasado prehispánico y, por supuesto, el pasado colonial, que resultan piezas fundamentales para entender los problemas de hoy, ¿no? Las cosas están muy ligadas. En muchos sentidos seguimos siendo un país con fuertes hábitos coloniales. Muchos de los problemas de discriminación, clasismo, etcétera, que existen en el Perú de hoy, tienen más de 500 años de existencia y no se van a solucionar con simples proclamas o simplemente diciendo que somos un país adolescente, etcétera, ¿no? Yo he estudiado el problema desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista discursivo, y he llegado a algunas conclusiones, como en un libro relativamente reciente que se llama Lima Fundida, en que propongo que no es que el Perú sea un país frustrado como nación, sino que está compuesto de una coexistencia de distintas formaciones nacionales de origen étnico que se superponen una a la otra, y por supuesto hay una hegemonía del grupo criollo de estirpe occidental o neoeuropea, como la llamo en mi libro, que podría fácilmente explicar la razón no solamente de las desigualdades económicas, sino también de muchos otros problemas que todos vemos y padecemos en el Perú, ¿no? Fundamentalmente el racismo, el sexismo, etcétera. Bueno, esto es para darte una idea muy general, ¿no? De dónde... Sí, muy bien que hayas dado esa exposición, digamos, sucinta de tu investigación, porque me produce una serie de inquietudes, ¿no? Porque quizás la idea generalizada era de que el país no termina de consolidarse como una nación, porque inclusive cuando arranca el tema de la nación, la idea de patria, más, o sea, tampoco es que sea algo que estuvo toda la vida dentro de la sociedad, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con la creación de los Estados-nación, es el siglo XIX, XVIII, etcétera. Luego de Napoleón, hay todo un proceso, digamos, por dar alguna idea a los televidentes, ¿no? Pero en el país nuestro, todos esos procesos no se llevaron a cabo, y por lo menos yo tengo la impresión es que porque los políticos no se preocupaban. Ahora, lo que tú nos comentas es algo que viene un poco más
de más atrás, tiene un poco más de fondo, que es la pluralidad de naciones. Pero yo te comento, esa pluralidad de naciones precisamente no estaba terminada de cuajar ni siquiera cuando llegaron los españoles. Precisamente hay autores que dicen que la caída tan pronta del imperio incaico se debía precisamente a los resentimientos que había entre los diversos grupos nacionales dentro del Tahuantinsuyo, que aprovecharon pues la llegada de los españoles para ir y tumbarse a los incas. Por supuesto, sí. No sé cuál sería tu percepción acerca de eso. Bueno, hay que partir de una diferenciación de dos conceptos de nación que estamos manejando y que es bueno discernir. El término natio, que viene del latín, es la versión romana del término etnos griego. Básicamente significan lo mismo en su sentido arcaico, ¿no? Un grupo humano con una relativa homogeneidad religiosa, lingüística, ancestral, social en general y por supuesto territorial, ¿no? Eran generalmente grupos circunscriptos. Hoy, a determinados ámbitos relativamente pequeños, ¿no? Hoy los identificamos como grupos étnicos, ¿no? Pero hablar de nación étnica es un pleonasmo, ¿no? Es decir, nación. Ese era el sentido original. Ya en el siglo XVIII, como tú has mencionado, con el avance de las burguesías y las conquistas y expansión de territorios más amplios, transregionales, sobre todo con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, se impone un concepto de nación, como dice el historiador mexicano Enrique Florescano, que es plurirregional e incluso plurilingüístico en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la nación francesa se forja en el siglo XVIII a partir de la imposición de una hegemonía básicamente parisina sobre las provincias que a veces hablaban lenguas distintas. Entonces, si comparamos con el caso peruano, como tú has dicho, no existía un imperio incaico nacional, eso es una fantasía, ¿no? Los incas no eran una nación en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, el Tahuantinsuyo no era una unidad homogénea lingüística ni identitariamente en absoluto. Había, por supuesto, como tú mencionas, rivalidades, ¿no? Sometimientos que ayudaron, por supuesto, de manera estratégica a Pizarro en su guerra para conquistar el imperio. Todos hablan de los tayanes, de los huancas, etcétera, es que eran naciones, ¿no? Con todo derecho a defenderse frente a la hegemonía incaica que no aceptaban en ese momento. Así que pasan los años y empieza a surgir con la imposición del sistema colonial una nueva administración que deriva la producción agrícola hacia la producción minera y otras variantes económicas con la consiguiente pauperización y despoblamiento masivo, ¿no? De más de 90% de la población indígena que muere en el primer siglo de la conquista. Empieza a surgir, gracias al específico tipo de modelo imperial español del siglo XVI, sobre todo los Habsburgo, un grupo que nos conocemos como los criollos, que ya en el siglo XVII empiezan a llamarse a sí mismos nación criolla, ¿no? Con mucho orgullo, además, y proclaman a voz en cuello: Lima es el centro del mundo civilizado, ¿no? El Perú es la región más rica del universo, hay tanto oro, hay montañas portentosas, las frutas, los animales son tan abundantes, por lo tanto la gente que se cría acá va a ser superior, ¿no? Y se ponen por encima del paradigma europeo y por supuesto español, ¿no? Entonces ese es el origen de una de las líneas del discurso criollista que tiene por supuesto como interés lograr mejores posiciones dentro de la administración colonial. No son independentistas, son básicamente filohegemónicos, ¿no? Quieren puestos, quieren títulos, quieren exenciones tributarias, quieren repartimientos, incluso cuando sobrevive la encomienda todavía están insistiendo en el siglo XVII. Ese es el criollismo que nace en ese momento bajo la dirección de los Habsburgo. Con los Borbones empieza a cambiar la figura porque los Borbones son ya en el siglo XVIII mucho más impositivos en cuanto a su control, sobre todo el control comercial. Y eso es la famosa reforma borbónica, claro. Exactamente, ¿no? Que se expresan básicamente a lo largo de todo el siglo XVIII, pero fundamentalmente a partir de la década de 1760, ¿no? Entonces, esa ruptura entre los intereses de la corona, una corona lejana, ningún rey de España había venido a América, por ejemplo, hasta recién el siglo XX, ¿no? Esa ruptura promueve un cisma de intereses importante que tiene que ver con la afirmación de esa identidad, ¿no? Y es uno de los factores que van a llevar a la independencia, por supuesto, no solamente en el Perú, ¿no? Sobre todo en los cabildos de Buenos Aires, Caracas, etcétera, ya a principios del siglo
XIX, además amparándose en la vieja legislación española, como estudia Carlos Stetzer, ¿no? Un historiador que señala que el pacto de sujeción que existía entre súbditos y rey se rompe, ¿no? Fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Y hay una razón legítima, ¿no? De la jurisprudencia que viene desde Alfonso X el Sabio a amparar las aspiraciones localistas, ¿no? Y ya sí, en algunos casos independentistas incluso, no en todos, ¿no? De los criollos. Entonces, lo que yo planteo en el libro que mencioné, Lima fundida, épica y nación criolla en el Perú, es que ese sentido de la proyección histórica atraviesa el siglo XIX. Entonces, lo que se funda con la Declaración de Independencia, que ahora estamos todos celebrando el 28 de julio, no es una nación peruana, es la hegemonía explícita de la nación criolla, ¿no? Fundamentalmente, con sus contradicciones, con fuertes grados de mestizaje también. El asunto deja de ser racial para convertirse en un asunto social y político, ¿no? La identidad criolla. Y eso nos permite explicarnos la situación de la población indígena a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, ¿no? Que es una situación, si no igual, hasta peor que en la época colonial. Así que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Arrancando en el siglo XVI hasta el día de hoy, permite entender mejor por qué esos desbalances, ¿no? Exceden el tema de clase, por supuesto. Por lo menos por lo menos en el nivel de las comunidades, los indígenas tenían mayores prerrogativas durante el virreinato, porque en la República casualmente empiezan una serie de abusos, como que lo hemos visto también en la literatura, inclusive ya en la República, ¿no? La toma de la tierra por cuenta de los hacendados, se ha visto en Argueda, se ve en Escorza, todo lo demás. Entonces, esas cosas no le sucedían en tiempo de la colonia, por lo menos. Mira, quería apuntar ese detalle por algo que también uno tiene una impresión, a simple vista pareciera, que cuando llegan los libertadores, precisamente tuvieron que venir de fuera, porque en casi la sociedad peruana del tiempo de la independencia, ¿no? 1820 y tantos, estaba muy cómoda con los reyes, de alguna manera, sea por la flexibilidad o por la falta de dominio que tenía España en ese momento, porque ya habían pasado la Constitución de Cádiz, ya los había invadido Napoleón, se estaban ellos reconstituyendo, estaba débil el gobierno español, entonces la gente de aquí la tenía libre. No se dice que un alto porcentaje del ejército de los realistas eran nacidos acá en el Perú, sí. Inclusive en la batalla de Ayacucho. No sé tú cómo, si tienes esos datos en detalle, José Antonio. Bueno, porque detalle, eso también nos da una sensación de que acá no se ha luchado nunca por la libertad, ¿no? O sea, pareciera, salvo de Túpac Amaru en adelante, como que la gente se asustó y se fue para atrás. ¿Cómo ves ese tema? Hubo intentos de rebelión, ¿no? Los hermanos Angulo, Pumacagua, etcétera. Pumacagua, bueno. Sí. Pero son intentos pequeños, muy localizados, ¿no? A nivel masivo, como lo que trae San Martín con un ejército formado, entrenado, mal que bien, compuesto mayoritariamente de mestizos, mulatos, pardos, etcétera. Los criollos eran una minoría. Eso recién ocurre con el desembarco en Paracas, ¿no? Pero tienes razón, dentro de los grupos hegemónicos limeños había ambigüedad. Algunos no querían independizarse, otros querían una monarquía independiente, otros más radicales, como por ejemplo Bolívar, cuando llega querían la república, ¿no? ¿Por qué? Porque Lima tradicionalmente ha sido, por más de 200 años, la capital de Sudamérica, ¿no? Los siglos XVII y XVIII fundamentalmente. Empieza a perderse esa hegemonía con la creación de los dos nuevos virreinatos, justamente por los Borbones, ¿no? El virreinato de Nueva Granada primero y el virreinato del Río de la Plata después. Entonces, eso resquebraja un sentido de poder y de grandiosidad que los criollos manejaban en su discurso hasta el siglo XVIII. Y luego, por supuesto, el control comercial, una serie de imposiciones que empiezan a herir los intereses económicos concretos de las élites criollas, ¿no? Limeñas. Por eso es que a pesar de que tuvieron sus desavenencias, muchos querían conservar el sistema de castas y el sistema de la prevalencia criolla con Fernando VII o con un monarca local, ¿no? Porque lo que no querían era ceder en sus intereses. O sea, no eran democráticos en absoluto, ¿no? No eran igualitarios en absoluto. Esa no era una parte de la agenda. Quizá en el papel, ¿no? Cuando Bolívar declara ahora todos son peruanos, todos son ciudadanos, que justamente nos lleva al problema
de la repartición de la tierra durante la República, ¿no? Es decir, se deshacen los privilegios de las comunidades indígenas, empiezan a ser mermados y por eso los hacendados se sienten con poder para negociar y comprar, ¿no? Y es lo que deriva en la gran literatura indigenista que conocemos, ¿no? Arguedas, Ciro Alegría, etc. Entonces, el problema es muy complejo, ¿no? No todos estaban a favor de la independencia, no todos estaban en contra. Empieza a imponerse un sentido gracias a la presencia militar extranjera, ¿no? Un sentido de independencia que es la que finalmente va a prevalecer, ¿no? Ya con San Martín, y luego se reafirma con la llegada de Bolívar. Pero si no hubieran llegado San Martín y Bolívar, quién sabe cuántos años más hubiéramos seguido siendo una colonia española, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, ese término también quería aprovechar tu participación para problematizarlo un poco. Se habla de colonialismo, ¿no? Se habla del pensamiento colonial, neocolonial, hay muchas teorías, etcétera, pero en tu percepción, acá hubo un virreinato, ¿no? Entonces se podría entender como que era una extensión de España misma, porque cuando se dice colonia, por ejemplo, se entiende una colonia que había colonos, como llegaron los de las 13 colonias en los Estados Unidos, donde casualmente tú tienes ya bastantes años viviendo, ¿no? O sea, las 13 colonias llegaron y vieron de alguna manera cómo hacían para servirle a los ingleses. Pero acá no, se llegaron, arrasaron, claro, fue terrible, nefasto, todo lo que querábamos el paso de los españoles, pero era como una extensión misma de España, ¿no? O sea, los españoles, recordemos que eran, bueno, prácticamente dueños también de Sicilia en esas épocas, ¿no? Sí. De Sicilia, encima con Carlos V era el imperio romano germánico, era toda una vuelta. Digo, ¿cómo se comprende ese término? No sé si de repente nos ha hecho daño ver tanto distanciamiento de España, aún con lo negativo que ellos hayan hecho. Coméntanos, José Antonio. El término colonia en los siglos XVI y XVII casi no se usaba, significaba otra cosa. No éramos técnicamente una colonia, éramos un reino sujeto a la corona de Castilla, así como había otros 15 reinos del Imperio Español en ese momento. Claro. Murcia, Valencia, Navarra, Nápoles, México, en fin, es largo de nombrar. El Perú era uno, ¿no? El Perú era un reino que tenía todas las prerrogativas y de hecho es parte del modelo imperial español de los Habsburgo, que reproducían las instituciones de la metrópoli, ¿no? Por eso nosotros tenemos universidad, como la Universidad de San Marcos desde mediados del siglo XVI, imprenta, cabildos, cosas que las 13 colonias norteamericanas ni soñarían, ¿no? Por ejemplo, la famosa Universidad de Harvard, que tanto cacarean por ahí como una de las mejores del mundo, empezó como una escuela de lectura de la Biblia protestante, ¿no? A mediados del siglo XVII, o sea, un siglo después de los españoles, estaban atrasadísimos en términos culturales e institucionales. Y lo mismo pasa en México, ¿no? El gran barroco mexicano, el gran barroco peruano en todos los aspectos, literatura, arquitectura, pintura, música, tiene que ver con el fomento de las instituciones que la corona española permitió y alentó, ¿no? En el periodo llamado colonial por una razón. Porque si uno dice virreinato a secas, a veces suena que uno está mirando positivamente el periodo, ¿no? Y siempre hay que mirarlo con cierta distancia, porque como tú has señalado, hay que ser críticos. Había mucho abuso también, es decir, las leyes de Indias protegían a los indígenas, se creaba un cuerpo de leyes separado, la República de Indias, la República Española, pero en la práctica no se cumplía. Los corregidores eran tan malvados como los encomenderos, ¿no? Y hay testimonios, pero en toneladas, de cómo a la población indígena se le trataba en un régimen de servidumbre que era casi una esclavitud, ¿no? Y son justamente muchos de los mismos criollos. Después del padre de las casas en el siglo XVI tenemos a Buenaventura de Salinas, Antonio de Calancha, criollos peruanos, los que alzan su voz protestando, ¿no? Contra estos abusos absolutamente injustos de los oficiales de la corona. Entonces, como te decía, lo que existía en la época era la dignidad de un reino, ¿no? Decimos colonia porque en sus aspectos prácticos el abuso sufrido por los más vulnerables, sobre todo la población indígena y por supuesto la población africana, eran básicamente los mismos que si hubiéramos sido una colonia extractiva, ¿no? Efectivamente. No, mi inquietud que iba por un lado, José Antonio, porque ¿qué pasa? Yo también le doy vueltas a estos temas, pero claro, uno no puede dedicarse pues, a hacer tanta investigación con tantas otras actividades que hay que realizar, pero
digo, no sé, a ver, hubo esos excesos, ¿no? Terribles, hubo abusos cuando la colonia o el virreinato, pero durante la República los abusos se han mantenido. Por ejemplo, se cuenta que acá nomás el siglo XX, los famosos Romainville en el Cusco, le cortaban las manos, por ejemplo, a los pongos que tenían, que le robaban una fruta. Son como historias urbanas, pero por ahí que están documentadas. Para que se pueda hablar de ese tipo de excesos, ya estando la República, significa que esta República es una opereta, a mi juicio, ¿no? Ahora, lo que tú dices, que los criollos estaban en ese plan, cuando llega la independencia, y que viene de fuera, digo, pero los criollos, por último, ¿no? Los que manejan ahorita el poder económico, prácticamente están en la misma ceguera, porque no hay una apertura. Se decía antes, el Perú, ¿cómo era? Es un país lleno de riquezas, de oportunidades, de todo, pero nunca para el grueso de la población. Siempre para los 5 fulanos que están cercanos a los funcionarios públicos y que ahora hacen lobbies y otro tipo de actividades que en su momento debieron tener otro nombre, ¿no? A inicios en independencia, no sé. ¿Cómo ves tú eso a partir de tu investigación? Bueno, sí, completamente de acuerdo, ¿no? El ejemplo que se me viene a la memoria, que es bastante reciente, son los 487 vacunados, ¿no? Es decir, las élites criollas utilizan el Estado como un aparato para perpetuar su enriquecimiento y su poder político, ¿no? Esa es la función del Estado peruano. Y lamentablemente ha sido así desde 1821 en adelante. Antes cortarían manos, luego de la reforma agraria del general Velasco, ya no se cortan manos, pero se corta el oxígeno, que es básicamente lo mismo, ¿no? Existe lo que se conoce como una necropolítica del Estado peruano, ¿no? Es así sistemática, continua, consuetudinaria. El grueso de la población, salvo excepciones notables de algunos políticos honestos, sufre el mismo descuido, el mismo abandono. Muchos, por ejemplo, en la zona de la selva ni siquiera tienen DNI, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no le interesa, no es parte de su agenda. Lo que le interesa al Estado es fundamentalmente mantener en el mismo poder a aquellos que ya lo han estado manteniendo por prácticamente 2 siglos. Por eso te hablaba del término de la identidad nacional, que tiene como 2 niveles también este tema. Lo veo ahora que tú lo comentas, que somos un montón de naciones, es cierto. Hay un montón de naciones que coexisten dentro de este territorio peruano, pero hace falta como una idea que pueda vertebrar y hallar una conexión entre todas esas naciones para que podamos identificarnos como similares, sí, o como iguales en el caso ya ideal, que podamos decir, este es peruano, este otro también es peruano, somos parte de una misma cosa, que puede ser hasta una invención o una ficción política, pero tendría un propósito bueno, como lo que pasaba en la Argentina. Claro que acá también es otro embrollo, porque si hablamos de Sarmiento, Sarmiento le da un montón de ideas a la gente, pero se borra también a los indios, o sea, bueno, claro, no hay nadie perfecto. ¿Cómo ves este tema y esta posibilidad? Porque veo que lo que más nos hace falta como peruanos es tener este sentido de comunión. Bueno, han cambiado las cosas en 200 años, también hay que ser realista, ¿no? Los procesos de mestizaje, por ejemplo, se han incrementado, los procesos de difusión del castellano se han incrementado. Entonces se ha forjado una mayoría que podríamos decir representa una forma de la identidad peruana que no necesariamente anula otras, ¿no? El Perú todavía, recordemos, tiene alrededor de un 24% de población indígena. Estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? La cuarta parte, prácticamente. Claro, con sus lenguas, con sus tradiciones comunales, con sus propias formas de identidad, que habría que prestar mucha atención porque son ellos los que se han encargado a lo largo de siglos de mantener el equilibrio con el medio ambiente, que es una cosa crucial para la supervivencia no solamente del Perú, sino del mundo, de la humanidad. Entonces, ese 24% también son peruanos, pero no son los peruanos que escuchan el vals criollo o que se emocionan ante el himno necesariamente, ¿no? Estos son procesos que van a llevar con el tiempo a una relativa unimismación. Dependerá mucho también de la democratización de la economía, por supuesto, porque para que los grupos que no se sienten identificados
con el proyecto criollo hegemónico logren identificarse en algún momento, tienen que participar de formas de poder, ¿no? Es la única solución. ¿Qué proyectos alternativos a este proyecto criollo, que creo que quizás intelectualmente no lo hayan terminado de cajuar los mismos criollos? Por ejemplo, ahora quienes manejan el poder económico lo manejan casi por inercia de su propio interés, pero no tienen un trasfondo teórico. Pero digo, ¿qué proyectos alternativos se han dado en el curso de 200 años? Yo me parece que fuera de lo de Mariátegui o lo de Haya de la Torre, no se ha dado nada más. Bueno, en la teoría. No sé qué dices tú. Sobre todo Mariátegui, por supuesto. Pero Mariátegui, como sabemos, nunca llegó al poder y apenas logró fundar el Partido Socialista, ¿no? Y se murió, desgraciadamente, joven. Yo diría, en la práctica, con todas las distancias que hay que tomar, habría que hablar, por ejemplo, del proceso democratizador del civilismo a principios del siglo XX, con Billinghurst, ¿no? Pero lo derrocaron prácticamente al año y medio. Y luego, luego en la década del 60, fines del 60 y durante los primeros años del 70, el gobierno del general Velasco, ¿no? También muy criticado, al cual se le echa la culpa de todo. Pero hay que recordar que las reformas de Velasco, educativa, agraria, etcétera, han tenido repercusiones democratizadoras importantísimas, ¿no? Además, en términos culturales, la oficialización del quechua, nada menos. Un país en el cual los gamonales hacían lo que querían, como tú mismo mencionaste, hasta cortaban manos y se hacían cargar, ¿no? Como si fueran pequeños dioses. Eso era verdaderamente radical, ¿no? En los años 70. Claro, ya sabemos lo que pasó con Velasco. Hubo una reacción, claro, ¿no? Una reacción liderada por Morales Bermúdez y luego toda esta sucesión de gobiernos que hemos tenido desde 1980 en adelante, ¿no? Son 40 años de volver al mismo pasado sin mayores repercusiones verdaderamente notables para el mejoramiento de la mayoría de la población, ¿no? Hubo un ligero decrecimiento de la pobreza gracias al alza de los precios de las materias primas, ¿no? A fines de la década del 2000 y principios del 2010. Pero eso ya se ha ido, ¿no? Es decir, nuestra estructura fundamental de países extractivos y exportadores está sufriendo otra vez, y más aún ahora con la pandemia, debido a que las estructuras fundamentales, como digo, no se han movido en lo más básico, ¿no? Y de ahí que los problemas que tenemos ahora con la pandemia, ¿no? Pues la falta de clínicas, la falta de oxígeno, falta de vacunas, todo eso tiene que ver con que el Estado no es un Estado democrático ni popular en absoluto, ¿no? Si lo fuera, pues ahorita estaríamos todos vacunados, ¿no? Desgraciadamente no es así. Claro, no habría tanto escándalo también de corrupción, porque claro, la verdad que son torpes hasta para ser corruptos ya los personajes que están involucrados en política tantos años, ¿no? Pero sí, son 40 años prácticamente desperdiciados porque han servido para dar una buena imagen a nivel internacional, para que la gente venga a invertir, pero no se han preocupado de ver que en lo interno la gente tenga por lo menos una disposición mejor ante las oportunidades y tantas otras cosas que se le niegan a la mayoría. Entonces en eso estamos muy claros, estamos de acuerdo, pero te quería matizar que el hecho de Billinghurst como de Velasco son cosas que se dieron más en los hechos, pero no necesariamente tenían una propuesta de intelectuales o una cosa teórica, aunque en lo de Velasco luego se sumaron ya todos los intelectuales que sabemos y recibió la asistencia, por supuesto, de Delgado, ¿no? Que había sido aprista, todo lo demás, pero no era una cosa, una creación tan singular, ¿no? Se dice inclusive que lo de Velasco era como una puesta en práctica de los programas que tenía el APRE en los años 30, ¿no? Sí. Entonces, no era algo tan... Bueno, Delgado había sido aprista, bueno, esa es otra historia. Mira, José Antonio, prosiguiendo con esta interpretación del Perú, el famoso libro de Flores Galindo de Buscando un Inca, tú le has hecho una variación para una investigación sobre el Inca Garcilaso que se llama Encontrando un Inca, o me parece, dado en el 400 aniversario del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega. Coméntanos cuál sería la importancia de Garcilaso para todo lo que puede corresponder a una imagen de nuestro país, ¿no? Claro. Podemos reconocerlo a Garcilaso como un padre fundador, como el primer pesquiso, el primer peruano. ¿Cómo lo es, José Antonio? Lo han llamado de muchas maneras, ¿no? Entre ellas las que tú mencionas. Lo que pasa es que la mestizofilia
durante el siglo XX, sobre todo en sectores oligárquicos, ha sido un caballito de batalla para justificar el blanqueamiento cultural. Cuando se habla del Inca Garcilaso como el primer mestizo, el primer peruano, ¿no? Eso lo empezaron a hacer Ribagüero, Luis Alberto Sánchez, Aurelio Miro Quesada, etcétera, los grandes garcilacistas del siglo XX, se estaban refiriendo a la increíble cultura renacentista que el Inca Garcilaso manejaba, ¿no? Lo cual es algo innegable. Se ha empezado a estudiar y se ha seguido estudiando y todavía no se agotan estas fuentes y estos matices que el Inca Garcilaso, que para mí era uno de los escritores más brillantes que ha tenido la lengua castellana, a la altura, diría, de Cervantes, de Góngora y de Quevedo, ¿no? Era capaz de manejar, gracias al estudio, pero la gran diferencia que tiene el Inca Garcilaso con los clásicos del Siglo de Oro es que, siempre hago esta pregunta, ¿no? Si podemos afirmar que el Inca Garcilaso es un clásico del Siglo de Oro de las letras españolas, ¿por qué los clásicos del Siglo de Oro de las letras españolas no son el Inca Garcilaso? Entonces, ahí viene el lado andino que hay que recuperar, porque en el Inca Garcilaso, si uno va a las primeras ediciones, eso lo he estudiado bien ya desde un punto de vista filológico, y luego en el libro que mencionas, ¿no? Encontrando un Inca, donde desarrollo algunas de estas ideas, encontramos que hay no solamente una subjetividad, como la llamó Valcárcel, ¿no? Visto desde el ángulo indio, sino sobre todo una forma de decir que es particularmente mestiza en el sentido pleno de la palabra, ¿no? En el sentido dual, transatlántico, ritmos, algunos términos, algunos campos semánticos que nos hacen de los comentarios reales una obra verdaderamente sui generis, ¿no? Entonces, volviendo al simbolismo que representa el Inca Garcilaso, yo creo que es fundamental recuperar ese aspecto, ¿no? No seguir repitiendo, como se dice desde el discurso oficial, ¿no? Que es nuestro primer mestizo, nuestro primer peruano, es el abrazo de dos razas encontradas, bueno, con esos tonos un poquito melodramáticos que han usado Claro. incluso los políticos, ¿no? Porque parten del desconocimiento de la realidad textual. Al Inca Garcilaso hay que leerlo en sus obras originales. Todavía no hay una edición crítica, estoy trabajando una, pero me está llevando mucho tiempo. Y entender que sí, por supuesto, tenemos la inmensa suerte, los que somos oriundos del Perú, de tener a una figura como el Inca Garcilaso, que nos ha antecedido y ha reflexionado desde fines del siglo XVI y principios del XVII sobre cuál es el sentido de lo que es nuestra identidad colectiva, ¿no? O una de nuestras identidades colectivas. En el Inca Garcilaso es marcadamente cuscocéntrica y elitista, también hay que decirlo. El Inca Garcilaso es un hombre de su tiempo, es un aristócrata, más por el lado incaico que por el lado español, incluso, ¿no? Él era bisnieto de un emperador, nada menos. Es decir, no era cualquier mestizo, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay una cuestión de estamento social muy marcada en el Inca Garcilaso, y él va a ver a muchos indios de manera despectiva también, lo dice en los comentarios, ¿no? Dice que los indios que no han sido civilizados por los incas viven como bestias salvajes, ¿no? Entonces justifica etnocéntricamente el poderío cusqueño. Bueno, todos esos son aspectos... Bueno, porque tenía un pensamiento más o menos imperial también, pero venía de un imperio a otro, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, lo curioso es que, claro, él es un mestizo, que era aristócrata por partida doble. Sí. Luego tenemos otro caso de un mestizo que inicia una rebelión, que es Túpac Amaru, pero que también era, digamos, no un hombre del pueblo, no era un hombre del pueblo llano, ¿no? No. Ahora, vamos a pasar a lo de Túpac Amaru. Bueno, mira, es muy interesante todo lo que conversamos, el tiempo apremia. Te decía lo de Túpac Amaru, porque estábamos hablando de las reformas borbónicas. Cuando arranca lo de la rebelión de Túpac Amaru, creo que habían pasado 4 o 5 años desde que se había establecido el virreinato del Río de la Plata. Casualmente, un entorno regional con el cual Condorcanqui pues tenía una relación directa, porque él hacía el trabajo pues de arriero en esas rutas, ¿no? Sí. Entonces, coméntanos a ver por qué es que el mestizo o el peruano del pueblo mismo no ha podido generar este tipo ni de lectura de sí mismo, ni del país, ni tampoco establecer una rebelión, salvo el caso de Mariátegui, pero igual, Mariátegui venía, aunque era un hijo más o menos negado, de una familia importante, ¿no? Coméntanos a ver cuál es tu impresión, José Antonio, de esta pregunta última. Bueno, desgraciadamente hay que reconocer que para tener esa formación política, teórica, humanística que ha guiado a los grandes pensadores peruanos, hay una base de privilegio material, ¿no? De la cual muchos de ellos gozaron.
el Inca Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Él se queja, ay, en los rincones de soledad y pobreza, es lo que escribe. Ese es un gesto retórico, básicamente, ¿no? Lo que se llama la captación de la benevolencia, ¿no? O la humilitas mea. Mariátegui tuvo que trabajar desde muy joven, pero con su brillantez fue capaz de lograr mantenerse con tiempo suficiente para las inmensas lecturas que consumió en sus pocos años de vida. Y varios otros, ¿no? Entonces, Túpac Amaru, como tú dices, era un hombre de la élite. Era un hombre que tenía cientos y miles de mulas, era lo que en algunos casos se ha llegado a comparar con una especie de empresario transportista, ¿no? De lo que hoy sería, ¿no? El dueño de una flota de ómnibus o de varias, algo parecido. Entonces, él podía acceder, por ejemplo, al latín, podía acceder a textos de la iglesia, ¿no? Se vestía con cierta elegancia cuando lo necesitaba. Entonces, es gracias a eso, a esa capacidad de gozar de ciertos privilegios materiales, que puede elaborar esta visión de conjunto y se da cuenta de que su grupo está siendo afectado, y particularmente sus propios intereses, ¿no? Al reclamar constantemente con el lío con los Aguaraura, en fin, esto eso lo han estudiado muy bien varios historiadores, que no estaba siendo favorecido, y encima las disposiciones de los corregidores y los visitadores españoles pues dejaban mucho que desear, así que ya el 4 de noviembre de 1780 pues simplemente estalló, ¿no? No pudo resistir más, se dio cuenta que la única solución era una revolución armada, ¿no? Y eso lo han hecho muy pocos, ¿no? En el Perú, pero generalmente... Efectivamente, pero ¿sabes qué elemento? Como que tú lo señalas, siempre hay que ser críticos, ¿no? Es importante ser crítico, sobre todo en un país como el nuestro que parece tener un estigma de adocenamiento bien grave. Te iba a decir, pero lo de Túpac Amaru, ya, perfecto, se arranca. Es un sentido de una rebelión, ¿no? Perfecto. Pero no es precisamente tampoco una rebelión que tuviera como un presupuesto un contenido igualitario. No, no. Porque él estaba buscando la reivindicación de sí mismo como un inca. Sí. Y mucho de lo que me parece que durante el virreinato y luego viene de una estructura de dominación y de sumisión de la gran mayoría de los pobladores del país, precisamente por esta dureza de los tiempos prehispánicos, no imperiales. ¿O Sí. cómo ves tú ese tema, José Antonio? No, es que se explica desde dentro de las coordenadas históricas, ¿no? Estamos hablando de 1780, en una sociedad estamental, una sociedad en la cual, por supuesto, los grupos de poder, a un poder relativo, como el caso de las élites de los curacas, a la que pertenecía Túpac Amaru, no tienen esta noción de la igualdad de los derechos, ¿no? Están todavía en una etapa previa a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Eso viene ya después de la Revolución Francesa. No, la ilustración francesa estaba ahí muy pegada, ¿no? Creo que era... Sí, pero no era un ilustrado. No se acaba ni de dar, claro. Pero recordemos, no toda la ilustración es necesariamente igualitaria, ¿no? También hay clasismo, Claro, ¿no? Y efectivamente. por mucha influencia que pueda haber tenido el Inca Garcilaso, ¿no? Que no era tanta tampoco, de las ideas ilustradas de los enciclopedistas, en su práctica demuestra, ¿no? El mismo hecho, como tú has mencionado, de proclamarse Inca. Ese es un gesto profundamente antidemocrático, es decir, yo soy el gobernante, yo soy el rey, ¿no? Que a mí me corresponde por herencia. Entonces, no necesariamente una revolución tiene que ser igualitaria. Puede haber revoluciones que mantengan las desigualdades sociales, justificándolas a partir justamente de un concepto muy manejado en esos años, que era el concepto de la de sangre, ¿no? Es decir, uno heredaba su alcurnia y su calidad a partir de la sangre. Entonces, tener sangre de incas inmediatamente predisponía a un individuo a ser mejor gobernante, a poder cuidar del bien común, y bueno, todas estas ideas que no siempre son de la Ilustración, vienen de la neoescolástica del siglo XVI, ¿no? Eso ya se decía antes. El cuidado del bien común, por ejemplo, es una frase que aparece miles de veces en un montón de alegatos y formas de la legislación española, porque se condice muy bien con doctrinas de determinados sectores de la iglesia, ¿no? Sobre todo dominicos, en algunos casos los jesuitas, que tienen enorme influencia también en los caciques locales, ¿no? Como es el caso de Túpac Amaru. Entonces, todo esto es muy relativo, todo tiene distintos ingredientes, y yo siempre prefiero ser cauto, ¿no? No reducir a un personaje histórico a un grupo de ideas solamente porque es como el día de hoy, ¿no? O sea, tenemos influencia y lecturas de muchos tipos, entonces
Cuando de aquí a 200 años nos juzguen por nuestras ideas, un buen investigador va a tener que ver que hay más de una fuente en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que eso funciona también perfectamente para el Inca Garcilaso, para Tupac Amaru y para otros personajes históricos. Efectivamente. Por último, habría que confiar un poco más en sus intuiciones que exactamente en lo que realizaron, ¿no? Hay una bonita frase que no me acuerdo de quién es, pero dice, a la persona no hay que juzgarlas tanto por lo que han llegado a ser, sino por lo que han soñado ser. Ahora, te quería comentar, porque hablamos de Garcilaso, hablamos de Tupac Amaru, etcétera. Hay como la sensación de que no tenemos unos referentes en nuestra historia en los cuales ver valores que podrían servir para que, por ejemplo, en este momento en que el escenario público está tan desacreditado, poblado por canallas, por gente de lo peor, ¿no? Que ninguno da la talla como un representante nacional. Es decir, ver hasta esos personajes y decir, en este país ha nacido gente como esta, se puede llegar por este camino. Puede ser Garcilaso, puede ser Tupac Amaru. ¿Quiénes más podrían ser? Como una especie de referentes patrios o de padres fundadores, no tenemos, no sé tú. Bueno, a nivel de pensamiento hay varios, ¿no? Por supuesto, el mismo Mariátegui que tú has mencionado. En algunos aspectos, sobre todo en su primera etapa, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? No digo que haya que desecharlo completamente, como hay alguna gente que dice, ¿no? Que no, Haya de la Torre se equivocó completamente, quizá en algunas cosas, pero el impulso renovador de los años 20 y principios de los años 30 del aprismo es muy importante en la historia del Perú. Eso hay que reconocerlo. Y luego, por supuesto, también hay otros personajes importantes que, desgraciadamente, como ocurre con muchos intelectuales, están restringidos a determinados ecosistemas de difusión, es decir, no entran al mundo mediático y mucho menos político, ¿no? Por ejemplo, pero menciónalos, si a ti te parece, ¿cuáles crees que podrían servirle a las personas que ahorita, por ejemplo, nos están viendo, nos escuchan, podrían investigar sobre ellos? En tu percepción, ¿quiénes serían, aunque sea dos? Por ejemplo, grandes intelectuales de la generación del 50, Antonio Cornejo Polar, del 60, Augusto Salazar Bondi, también su hermano Sebastián, que su hermano es más escritor que pensador, ¿no? Sí, sí. El propio Flores Galindo, que tú has mencionado como historiador, aunque yo tengo algunas discrepancias con algunos de sus planteamientos, pero no se puede dejar de reconocer su tremenda González Prada. importancia. González Prada, por supuesto, ¿no? Sin duda, aunque González Prada se mueve más por el lado del activismo y la proclama. Claro, pero sabes que hay un tema, que hay un divorcio entre la academia y el medio público. Sí. Y casualmente en González Prada eso se quiebra. Y en Haya de la Torre también se quiebra. Y en Mariátegui también se quiebra. Aunque claro, a Mariátegui no le quedó tiempo para acabar de forjar su partido, pero fundó su partido. Sí, sí. Y te digo, y González Prada admiraba a Francisco de Paula Vigil. Ajá. Entonces hay tradiciones que así nomás no se ven o no lo hacen. Claro que pedirle esto a quien ahorita está pues candidateándose al Congreso o a la presidencia es por demás, pero deberían tenerlo un poco en su imaginario los peruanos, ¿no? No siempre nos han poblado la canallada del medio público. Es que mira, Percy, hay una cuestión desgraciadamente cierta. 40 años de deterioro de la educación peruana bajo los regímenes neoliberales que hemos sufrido han determinado que haya poco respeto al trabajo intelectual y poca seriedad en asumir la importancia de la reflexión profunda y el conocimiento, sobre todo, la comprobación de fuentes, es decir, ir a la verdad de los hechos, no quedarse en las opiniones, las proclamas, etc. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una recatafila de políticos, algunos entre los 30 y tantos y los 60 y tantos, que han crecido en ese sistema. Es pedirle peras al olmo, salvo alguna que otra excepción, ¿no? Pero no la veo en el plano del activismo. El sistema ha hecho esto de manera que perpetúa justamente los intereses y favorece a los que están detrás de toda esta concepción del libre mercado, etcétera, que tiene sus bondades, por supuesto, nadie dice que no, pero desregularizado, sobre todo en el abandono de la educación, y ahora que lo vemos de manera palpable con el abandono del sistema de salud, pues, ¿qué ciudadanos estamos creando, no? Ciudadanos absolutamente mediocres, ¿no? Ciudadanos que parecen fantoches. Entonces, por eso tenemos algunos de los candidatos que tenemos. Esto, digamos, con un sistema educativo mucho más sólido, con refuerzos
de la supervivencia fundamental de las familias. Podrían salir Mariátegui, podrían salir Vallejos, podrían salir González Pradas, podrían salir Dora Mayer, y, en fin, grandes figuras que ha tenido el Perú, pero que ahora no se está creando el caldo de cultivo. No tiene las oportunidades para desarrollarse. Así lo veo, desgraciadamente. Pueden estar en algún cerro, pueden estar ahorita pasando hambre, los padres no trabajan. Si no comen y no están tranquilos, no se puede poner uno a pensar. Pensar cuesta. Mire, eso sería como para conversarlo en otro momento, pero inclusive en el medio académico. Por ejemplo, tú en los Estados Unidos hay toda una comunidad de peruanos, de latinoamericanos, que se van a hacer carrera académica a Estados Unidos, a Europa. De repente, los medios de sus respectivos países no les facilitan el confort que hay por allá, ¿no? También. Claro. Es que, bueno. Indudablemente, ¿no? Porque son países más desarrollados. Sí. Ahora, mira, José Antonio, tenemos que pasar a otro bloque, pero te agradezco tu participación. Seguramente coordinamos porque hay mucho que tratar y que llevar a la ciudadanía para que precisamente también se acabe de quebrar esa circunstancia que la educación en general está tan sumida en el desastre, ¿no? Hay que buscar darles otros conocimientos a la gente por otros medios, como este quizás. Sí, en ese sentido es una gran labor la que tú estás realizando, ¿no? Utilizar los medios masivos para poder difundir ideas cuestionadoras, críticas y sobre todo estimulantes para cambiar la realidad. Ya la próxima vez vamos a hablar un poco más de literatura en estricto para arrancar con cómo es que va la literatura peruana del 80 a la fecha. Me hubiera gustado arrancar por ahí, pero tomamos una buena línea y creo que no ha habido una falta de aprovechamiento en ese caso. No. Gracias, José Antonio, por tu participación. Gracias, Percy. Hay mucho que hablar sobre literatura y neoliberalismo. Ya tendremos la oportunidad. Con mucho gusto. Adelante, Radio Miraflores Televisión. Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar un bloque excepcional con José Pacheco, que es regidor de Lima Metropolitana, siempre es un hombre muy acucioso con el acontecer de la actualidad.
y vamos a comentar algunos incidentes que se han dado en la municipalidad hace poco y algún tema de coyuntura. Bienvenido, José. Muchas gracias, doctor Vilches, por la invitación, estar en tu sintonizado programa Libertad Bajo Palabra y sobre todo saludar a todos tus oyentes, a todos tus internautas que siempre sintonizan tu programa. Sí, mira, casualmente he visto algo que me parece muy importante por el grado simbólico, ¿no?, que tiene, que le da como una cobertura de dignidad a Lima, o por lo menos a la municipalidad, pese a toda la ruma de equivocaciones que ha tenido la gestión del actual alcalde. Se ha declarado persona no grata a Vizcarra. A muchos les puede parecer que en su momento habrá sido un gesto superfluo, pero con las actividades, las revelaciones de estos últimos días acerca de ese incremento en su patrimonio, creo que es una circunstancia muy meritoria de darse a conocer. Coméntanos cómo surgió esta iniciativa y de qué manera se ha llegado a concretar. Efectivamente, recordemos que en la ciudad de Lima solamente han declarado a 2 personas no gratas y coincidentemente han sido presidentes de la República. El primero fue en el 93, cuando declaran persona no grata a Alberto Fujimori debido a un decreto ley donde recorta el presupuesto municipal. Y ahora se ha dado con el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que si tú habrás visto en todos los demás diarios, ninguna institución pública, ni siquiera el Congreso de la República, que es un ente político, se ha pronunciado respecto al actuar penoso, lamentable, miserable del señor Vizcarra con respecto a su cobardía, el de haberse vacunado a espaldas de la ciudadanía y sobre todo de ser timorato, de no poder enfrentar y sobre todo liderar la lucha contra la pandemia. Es así que el Consejo Metropolitano tuvo una votación a favor de esta moción de orden del día. Si bien es cierto, no se contó, digamos, con una votación unánime porque hubieron gran parte de abstenciones, pero es parte de la vida republicana de nuestro país. Siempre tenemos políticos que son tibios, que nunca marcan una posición, que nunca son frontales frente a cualquier tipo de acto de corrupción. Muy bien decía el gran Patricio Manuel González Prada, hay que romper el pacto infame, hablar a media voz, y lamentablemente tenemos que hablan a media voz. Claro, efectivamente, el pacto más infame que hay que quebrarlo. O hablan a media voz, o hablan cuando les conviene. Habla solamente cuando afecta a gente que detestan, pero cuando tienen que hacer una autocrítica o jugar a su propio bando, un silencio absoluto. Y me llama mucho la atención. Como lo vemos que sucede a cada rato. Sí, me llama mucho la atención también, doctor Vilches, que en la discusión tuve algunos colegas que nos decían que no es tiempo, que no es el momento, hay que decirlo después de las elecciones porque vamos a perturbar el proceso electoral, cuando en este momento la ciudadanía debe conocer quiénes van a ser el próximo representante de la ciudad, porque recordemos que el señor Martín Vizcarra está postulando por una circunscripción electoral en la cual él no nació, que es Moquegua. Si bien es cierto, tiene una representación nacional, pero la ciudadanía de Lima debe darse cuenta de la calidad moral de este personaje que le ha hecho mucho daño a nuestro país y sobre todo está dentro de la lista negra de la historia republicana de nuestro país. Sí, y lo más interesante, quiero aprovechar tu presencia porque me he percatado de tus momentos críticos, ¿no?, con una suma de gente de diversa procedencia, que claro, se quejan, ven, como dice, ¿no?, una paja en el ojo ajeno, pero no ven que tienen atravesados sus propios ojos con una tremenda viga, unos tremendos troncos, y claro, con Vizcarra se procedió una especie de ceguera o de alcahuetería y contubernio de gran cantidad de personajes de los medios de prensa, por supuesto también del ámbito político, que debe quedar establecido que son verdaderamente una desgracia para el país, ¿no? Recuerdo es de más empezar a establecer con nombre propio a todos ellos, pero ya que se den por enterado. La historia tiene que sancionar no solo a Vizcarra, sino también a sus alcahuetes, ¿no? ¿Qué te parece? Recuerdo mucho que la vicepresidenta de George Forsyth sacó un tuit y decía:
Vizcarra es el padre que todos anhelamos tener. Entonces me imagino qué terrible infancia que tuvo esa vicepresidenta. Imagínense, Claro. mentiroso, alcahuete, un Yo padre no entraría a mentiroso. especular en su vida, pero un infierno, ¿no? Peor que de Silvia Plath, ¿no? Que decía, toda mujer ama a un fascista, ¿no? Tiene un poema al padre que es infernal, pero sí, pero mira, hablaba de un fascista y ¿sabe qué es lo peor? Que está en la situación de Vizcarra como esa ambición de la gente o esa pulsión de la gente por tener un líder autoritario, un hombre fuerte. El problema es que Vizcarra no es para nada eso, ¿no? De hecho, Imagínate la clase de caudillos que lo están buscando. es increíble y sobre todo un partido con mucha tradición como es Somos Perú, que recordemos la valentía de Andrade. Recordarás cuando desalojó las Malvinas y todo dijo, vamos adelante, vamos carajo, cuando lo traicionó Alberto Fujimori porque no le prestó el servicio de la seguridad del orden interno que es la Policía Nacional y se fue con todo. Ese acto de adelante carajo, ¿qué lo vas a comparar con el señor Martín Vizcarra? ¿Qué tipo de actitud valiente ha tenido de defensa? Se escudó a través de los medios de comunicación donde lamentablemente ha generado dentro de las páginas de la historia que cerró un congreso y luego viene el Tribunal Constitucional y nos metió un término que no existe en la Constitución Política del Perú, no existe ninguna jurisprudencia constitucional que es la negación fáctica. Negación tácita, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble. Negación fáctica de confianza. No hubo ningún constitucionalista serio que se pronuncie. Por ejemplo, acá en el programa conversamos con el doctor Castillo Córdoba, que es una autoridad en el tema constitucional. Nadie podía justificar eso de ninguna manera, salvo por la imposición de la fuerza y por la gente que tenía ahí algo que ver, algún beneficio que extraer. Esa es la tragedia, bueno, del país y del mundo, ¿no? Justo estaba... Ahora, José, por favor, coméntanos. ¿Sí? Sí, justo estaba leyendo un libro Muéstranos. importante, Liderazgo en tiempos turbulentos, de Doris Kearns, y señala que en los momentos más difíciles de una historia nacen los líderes, los generales, hablan de Lincoln, hablan de Roosevelt. Entonces me pongo a pensar, nosotros hemos sufrido una pandemia. ¿Cuál es el liderazgo que hemos tenido el estadista? Recordemos en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill llegó a asumir el liderazgo, la visión, el temple. En cambio acá hemos tenido tipejos que ni siquiera han logrado gobernar la patria y ni su ciudad. El señor Jorge Muñoz no ha tenido ningún tipo de liderazgo. Algunos se preguntan que están aún en cuarentena, ni siquiera sale de su casa. Muchos tienen esa interrogación, la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo tiene ahora el Perú? ¿A quién seguimos? Y más aún teniendo este proceso electoral, que es un panorama desolador, incierto. En verdad, a mí me preocupa mucho esta situación. No hay nadie quien se atreva de poder tener una alternativa, primero, de instalar las plantas de oxígeno. De cierta manera, he visto un liderazgo muy interesante con el señor Álvaro Paz de la Barra, de la Molina, que fue uno de los primeros que levantó el tema de las plantas de oxígeno, pero luego no ha habido eco. He visto que los medios de comunicación han tratado de ver el tema de los escándalos, de pequeñas situaciones que pasan en la anécdota, pero no sobre los temas de fondo, ¿no? Entonces, así mira, todos señalaban está que... muy bien lo que dices. Yo te objetaría lo de Álvaro Paz de la Barra, porque acá, bueno, también conocemos de gestos, ¿no? Para las pantallas o de gestos políticos, que es importante tenerlos. No, eso no es político, hay que tener gestos, todo bien, pero hay que tener un trasfondo también. Entonces no veo necesariamente ese trasfondo. Conversábamos hace unos instantes con José Antonio Mazzotti. ¿Qué liderazgo? No se da solamente ahora, en los últimos años, en 40 años, ¿qué liderazgo hay? Porque mucha gente dice, claro, los políticos ahora son un desastre, son unos tipejos, dices tú, comparto esa impresión, por supuesto, la afirmado en diferentes ocasiones. Pero ¿qué cosa han representado por lo menos los mandatarios de los últimos 40 años? Nada. E inclusive el mismo Belaúnde, que mucha gente lo ve como un Patricio Belaúnde. Te puedo decir que Belaúnde era una buena persona, como te puedo decir ahorita
Verónica Mendoza es una buena persona, pero de ahí a que sean estadistas, a que tengan una lectura acerca del país, que puedan establecer no solamente programas, sino una representación de lo que debe ser el país, no solo en un nivel estrictamente de gestión o en un nivel estrictamente político, sino en una visión más filosófica, histórica. No tienen nada que proponer. Conversamos cuáles han sido las propuestas, digamos, sistémicas que se han dado en el curso en los últimos 200 años. El socialismo, el aprimo inicial, el resto, bueno, ya sabemos todo lo que es. No ha habido mayores propuestas. Mazotti mencionó a Bingus y a Velasco, claro, pero ese es de los hechos. Tampoco tenían un background. ¿Cómo ves ese tema, José? Es sumamente preocupante porque los medios de comunicación nos habla actualmente que la renovación política, y lo dice el mismo candidato, es George Forsyth. George Forsyth es la renovación política del país. Entonces, es más, hay algunos periodistas que son serios, ¿no? En cierta medida, dicen, George Forsyth reencarna esas ansias de cambiar la patria, pero ¿qué visión, qué idea de Estado tiene? Recordemos que el alcalde del Distrito de la Victoria tuvo las menores ejecución presupuestal en inversión pública. Estaba dentro de los últimos 3 distritos de los 42 de Lima Metropolitana. George Forsyth no tenía una comunicación con los vecinos. Es más, los vecinos del barrio del Porvenir, donde hacen el Mundialito del Porvenir, les recortó, les mutiló un parque, les quitó un complejo deportivo que era, digamos, un salón multiusos para el arte, el deporte, cediéndolo a una clínica, a un policlínico que ni siquiera tiene el permiso del MINSA aún. Entonces, ¿qué tipo de Estado? En verdad, a mí me indigna porque ¿qué es lo que esta nueva generación, entre comillas, de bicentenarios que salió a marchar, que podemos discrepar, pero al menos estuvieron en la marcha, al menos saborearon? No, una marcha puede ser positiva siempre, ¿no? Siempre, Ahora, siempre los factores, ¿no?, que lo han motivado o en qué han devenido, ese es otro asunto. Pero hay que celebrar esa posibilidad insurgente que tiene el pueblo, es positiva. Es positivo. Pero el direccionamiento es el problema acá. Como se dice, nunca hay que perder la capacidad de indignación. Ese es importantísimo, pero ahora que tengamos como un ejemplo a George Forsyth, en verdad a mí me molesta mucho. Algunos no, es una infamia. En el Twitter, que es esta red social inundado por algunos trolls que son financiados por el gobierno, señalan como un acto de valentía el señor Julio Guzmán, y todos lo hemos visto cómo se ha corrido frente a una adversidad y en peligro inminente en el caso de una compañera suya. Entonces, eso generalmente indigna, ¿no? Especialmente a los jóvenes que estamos dentro del hacer público. Mira, José, yo te comento, si a Guzmán no lo sacan de carrera en el 2016, quizás este último quinquenio hubiera sido el presidente. Fíjate la clase de tipejo que es, que recién se hubieran enterado los que lo apoyaban en el ejercicio de gobierno. Tú sabes que uno no es infalible, pero basta verlo 10 segundos a Guzmán para darte cuenta de la clase de hombre que es. Generalmente la fisonomía no te va a engañar. Por más actor que seas, te puede fingir un personaje un rato, pero si ves con ojo de ver, vas a darte cuenta de esa mentira. El problema es la cantidad de gente que se vio equivocada. Los jóvenes morados de aquellas épocas, ¿te acuerdas? Por supuesto. Equivocados plenamente. Es terrible, es terrible. Y no hay liderazgo, ni hay candidatura valiosa. Es terrible. No, tenemos que hacer algo para que este quinquenio al 2026 se pueda hacer un cambio, porque si no, nos vamos a hundir como país de una manera que todas las crisis anteriores no van a aparecer nada. Y nos llama la atención que el señor Guzmán señale que tiene un equipo de primer nivel, tiene a los mejores, cuando prácticamente ha sido un reciclador. La que lidera la cabeza de lista, la señora Susel Paredes, hemos sido testigos cómo trata a su equipo de campaña. Es decir, ella se plantea el tema de la inclusión, velar por los desprotegidos, pero a la larga, en record off, no tiene ningún tipo, digamos, de empatía frente a los demás.
Entonces, off the No record, tiene ninguna clase de respeto. digamos, ¿Te de refieres a lo que respeto. habló acerca Sí, del sí, joven sí. que hace las grabaciones La grabación para ese es partido? terrible. Es terrible. Pero ella tiene Entonces, un vasto expertise de abuso contra la gente. ¿Cómo arremetió en su momento contra los comerciantes de los huevos de codorniz, etcétera? De una manera absolutamente falta de empatía, como dices. Y además falta de dignidad, falta de piedad. Y la falta de piedad es algo que no se puede consentir quien está en el poder. Porque si estás en una circunstancia que tienes una capacidad de ejercer el poder y no conoces la piedad, ¿qué deviene de ahí? El autoritarismo, el totalitarismo, la violencia, una represión y sin conciencia del daño que se está haciendo. un caso emblemático es esta falta de piedad y también la poca empatía, el de poder resolver los problemas a los demás. Un caso emblemático. Mira, este año en diciembre se aprobó el presupuesto de la municipalidad 2021. Se está destinando 26 millones y picos de soles para la remodelación del Teatro Segura. Se está destinando 1,5 millones para remodelar la Plaza de Armas. 1,000,000 y picos, 300,000 soles para colocar letreros de manera turística alrededor del cuadrante del Damero de Pizarro, aproximadamente 30 millones de soles. Quieren ejecutarlo. Hace unos días nos hemos dado cuenta que Italia ya está entrando a la tercera ola y actualmente hemos sido testigos que las plantas de oxígeno son vitales. He presentado una moción donde le he dicho, esos 30 millones de soles nos permitiría tener 30 plantas de oxígeno que permitiría abastecer con 400 cilindros diarios en cada de estas plantas en todo Lima metropolitana, repartir 5 en Lima Norte, unas 5 en Lima Este, unas 10 en Lima Centro, en Lima Sur otras 5, en lugar de hacer estas remodelaciones, que es lo prioritario, pero la administración no lo ve. Para ellos es prioritario remodelar el Teatro Segura que hacer la adquisición de estas plantas de oxígeno, que actualmente la ciudadanía se está muriendo. Es decir, ¿qué sucede con las autoridades? No tiene criterio, no tiene ningún criterio, no ven exactamente a dónde deben apuntar sus esfuerzos. Quién sabe si tengan algunos propósitos más oscuros en la realización de estas inversiones, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no quisiera pensar eso, pero el señor Jorge Muñoz lamentablemente se ha olvidado que pasando la Plaza de Armas, cruzando el río Rímac, también existen distritos. Existe el distrito de Rímac, distrito de San Martín, Puente Piedra, Comas. Si no, le podemos hacer un tour, ¿no? A mí me preocupa esa situación. Ese es el problema cuando llega gente al poder que francamente no tiene ningún conocimiento de la localidad donde va a ejercer ese poder. En el caso de Muñoz, ¿no? El espacio de la ciudad de Lima. En el caso de otro tipo de los candidatos, sus diferentes localidades, e inclusive el Perú entero, porque para querer ser presidente del Perú hay que tener un conocimiento cabal de las diferentes regiones, haber viajado, conocer los pueblos, calles, los barrios, de todo tipo, tener lecturas, un conocimiento no exhaustivamente académico, pero obtener algunas referencias académicas, tener propuestas que no solamente sean de tipo superficial como proclama, sino que haya verdaderamente un ejercicio de pensamiento. No lo hemos tenido nunca, salvo 2, 3 oportunidades. Siempre ha habido un déficit de estadistas. Me parece pertinente tu crítica, José, te agradezco. Por favor, coméntanos alguna incidencia última, un minuto, sí, acerca de tu gestión en la municipalidad para despedirnos de otra ocasión y hablamos más. Ya, muy amable. Quería comentar de una propuesta muy interesante que lo lancé al Consejo Metropolitano, pero ni siquiera las autoridades lo vieron. Como usted sabrá, doctor Vilches, hay personas que son sentenciadas bajo trabajos comunitarios. Son los que se encargan, pues, de poder realizar todo tipo de prestación de servicios comunitarios, ¿no? En sus días libres, cuando estas personas cometen estas faltas. Lo que propuse era que estas personas que son sentenciados a trabajos comunitarios puedan hacer la limpieza en la ribera de los ríos, debido a que actualmente hay una gran contaminación en el río Rímac, Lurín, Chillón. Entonces, ¿qué es lo que propuse? Que la municipalidad haga un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú
y para que los sentenciados a penas limitativas en sus derechos ejerzan trabajo de limpieza en la ribera de los ríos. Esta interesante propuesta, que era una moción, una intención, lamentablemente el Consejo Metropolitano decidió, muy interesante, pero lo vamos a estudiar en 2 meses. Es decir, algo que beneficiaría a la ciudad, porque recordarás, hay muchas personas que son sentenciadas a trabajos comunitarios y ni siquiera cumplen su condena. Esa sanción no la cumplen. No la Efectivamente. cumplen. Te dicen, ¿sabes? Esa falta de criterio que estábamos criticando. Tienes 20 días y como no hay nadie quien lo ejecute, lamentablemente lo obvian. Tú sabes que eres conocedor del tema del derecho penal. Entonces lo que quería era que todas las personas vayan y limpien la ribera de los ríos. ¿Cuánta libre de descontaminación hubiéramos generado con toda esta mano de obra que generalmente está activa? Y es una interesante idea y lo han mandado a un proceso de investigación, de evaluar, y que se va a encarpetar por 3 o 4 meses. Es increíble. Me imagino que tendrán que coordinar con el INPE, pero de todas maneras es un lapso muy exagerado que dice de 2, 3, 4 meses. Francamente que un desastre la falta de sentido de la oportunidad que hay ahora en la municipalidad, que creo que se replique en todo el resto del aparato público. Agradezco tu participación, José, y bueno, que sea hasta otra oportunidad para seguir comentando y conversando acerca de toda esta problemática local. Muchas gracias, doctor Vilches, y siempre para informar a los vecinos limeños, ustedes me pueden buscar como el regidor Chamba, José Pacheco, y estaré atento a sus inquietudes, sugerencias y sobre todo ser su voz en el Consejo. Gracias. Muy bien. Entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día domingo en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Siempre dando el cherry.